En el desierto de Arizona, 1878, una mujer blanca con su bebé recién nacido llama desesperadamente a la puerta de una humilde cabaña apache. El hombre que abre la puerta tiene cicatrices de guerra, ojos que han visto demasiado dolor y todas las razones del mundo para rechazarla. Pero cuando ve las lágrimas en sus ojos y escucha el llanto del bebé, hace algo que cambiará el destino de toda una región. Les ofrece refugio sin hacer una sola pregunta. Lo que no sabe es que este simple acto de compasión desatará una cadena de eventos que enfrentará a dos mundos, pondrá a prueba el poder del amor verdadero y demostrará que a veces un corazón noble puede transformar el odio en esperanza. ¿Puede el amor verdadero superar siglos de desconfianza y venganza? ¿Qué sucede cuando un guerrero apache arriesga todo por una mujer que debería ser su enemiga? Acompáñanos en esta extraordinaria historia de valentía, sacrificio y redención que te mantendrá al borde de tu asiento. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta saga épica del Viejo Oeste. El sol del desierto de Arizona caía implacable sobre las rocas rojizas cuando Elena Martínez sintió que sus fuerzas se desvanecían como el agua en la arena. Había caminado durante 3 días bajo el calor abrasador, cargando a su bebé de apenas 2 semanas contra su pecho. Sus labios estaban agrietados, su vestido desgarrado por las espinas de los cactus y sus pies descalzos sangraban a través de los restos de lo que una vez fueron zapatos elegantes. No era así como había imaginado su vida cuando se casó con Tomás Martínez, el próspero comerciante de Santa Fe. No era así como había soñado su futuro cuando descubrió que esperaba un hijo. Pero Tomás había muerto de fiebre 3 meses atrás, dejándola sin recursos y con deudas que no podía pagar. Los acreedores habían tomado todo, la casa, el negocio, hasta sus joyas de boda. Y cuando nació su hijo, no tenía ni siquiera un techo bajo el cual protegerlo. «Miguel», susurró al bebé que lloraba débilmente en sus brazos, «mamá va a encontrar ayuda, te lo prometo». Pero sus palabras sonaban vacías en la inmensidad del desierto. A lo lejos, entre las mesas rocosas y los saguaros gigantes, divisó una pequeña columna de humo. Su corazón saltó con una mezcla de esperanza y terror. Humo significaba gente, pero en esta región fronteriza, la gente podía ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Sin embargo, no tenía opción. Miguel necesitaba alimento, agua, refugio, y ella estaba al límite de sus fuerzas. Mientras se acercaba al origen del humo, pudo distinguir una modesta construcción de adobe y madera, casi mimetizada con el paisaje desértico. No era la típica granja de colonos blancos que había esperado encontrar. Las líneas de la construcción, los símbolos tallados en la puerta, la forma en que se integraba con el terreno, todo indicaba que pertenecía a nativos americanos. Elena se detuvo en seco. Había escuchado las historias, los relatos de terror que circulaban en las cantinas de Santa Fe. Los apaches eran guerreros feroces, despiadados con los blancos que invadían sus tierras. Mataban, torturaban, secuestraban. Pero mientras estas imágenes aterrorizantes llenaban su mente, Miguel gimió débilmente, recordándole que no tenía otra opción. Con pasos temblorosos, se acercó a la humilde morada. Podía ver un pequeño jardín con maíz, frijoles y calabazas creciendo en filas ordenadas. Había herramientas de labranza cuidadosamente dispuestas, y el aroma de comida cocinándose llegaba hasta sus fosas nasales, haciendo que su estómago vacío se contrajera dolorosamente. Alzó su mano temblorosa y golpeó suavemente la puerta de madera. El sonido pareció retumbar en el silencio del atardecer. Por un momento no hubo respuesta, solo el ulular del viento entre las rocas y el llanto cada vez más débil de Miguel. Entonces, la puerta se abrió. El hombre que apareció en el umbral era imponente, alto, de complexión fuerte, con la piel bronceada por el sol del desierto y el cabello negro largo recogido con una banda de cuero. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón simple, pero lo que más impactó a Elena fueron sus ojos. Eran profundos, oscuros como la noche, y llevaban en ellos el peso de incontables batallas y pérdidas.
Cicatrices surcaban sus brazos y una más prominente cruzaba su mejilla izquierda, testimonio de enfrentamientos que Elena solo podía imaginar. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Elena pudo ver la sorpresa en sus ojos al encontrarse con una mujer blanca en su puerta, cargando un bebé claramente en estado desesperado. Esperó la hostilidad, la violencia de la que tanto había oído hablar. Pero lo que vio en su mirada fue algo completamente diferente. Reconocimiento de su sufrimiento. «Por favor», logró susurrar Elena, su voz quebrándose. «Mi bebé necesita ayuda». El hombre apache miró al bebé en sus brazos, luego a su rostro demacrado, a sus pies ensangrentados, a sus ropas desgarradas. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y con un gesto de su mano la invitó a entrar. Elena vaciló por un momento. Cruzar ese umbral significaba poner su vida y la de su hijo en manos de un desconocido, de alguien que su propia gente consideraba enemigo. Pero Miguel gimió nuevamente, y eso fue suficiente para que diera el paso adelante. El interior de la cabaña era simple pero acogedor. Las paredes de adobe mantenían el frescor y mantas tejidas con patrones coloridos decoraban el espacio. Un fuego crepitaba en el hogar de piedra, sobre el cual hervía una olla que desprendía un aroma delicioso. En un rincón había un pequeño altar con objetos ceremoniales y fotografías de lo que parecían ser familiares. El hombre señaló una manta extendida cerca del fuego y dijo en español con acento pero claramente: «Siéntate, descansa». Elena se sorprendió de que hablara su idioma. Se sentó cuidadosamente, acunando a Miguel, quien había dejado de llorar al sentir el calor del hogar. El hombre se acercó con una calabaza llena de agua fresca y se la ofreció. Elena bebió ávidamente, sintiendo cómo el líquido vital revivía cada célula de su cuerpo. «Gracias», murmuró. «Me llamo Elena, él es Miguel». El hombre asintió solemnemente. «Yo soy Aiyana. En mi lengua significa flor eterna». Hizo una pausa, observándola con esos ojos penetrantes. «¿De dónde vienes? ¿Dónde está tu familia?». Las palabras brotaron de Elena como agua de un manantial roto. Le contó sobre la muerte de Thomas, sobre las deudas, sobre cómo había perdido todo y se había visto obligada a huir de Santa Fe con su bebé recién nacido. Le habló de los 3 días caminando por el desierto, de cómo había llegado hasta allí guiada solo por la desesperación y la esperanza. Aiyana la escuchó en silencio, su expresión impasible pero atenta. Cuando Elena terminó su relato, él se levantó y sirvió un tazón de guiso de la olla que hervía sobre el fuego. Se lo ofreció junto con tortillas de maíz hechas a mano. «Come», dijo simplemente, «recupera tus fuerzas». Elena comió como si fuera su última comida, saboreando cada bocado del guiso rico en carne y vegetales. Mientras comía, Aiyana preparó una mezcla de hierbas en agua caliente. «Para el niño», explicó, «si no tienes suficiente leche, esto ayudará». La gentileza de este desconocido, este supuesto enemigo, abrumó a Elena. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de desesperación esta vez, sino de una gratitud profunda y confusa. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudas? Tu gente y la mía». Aiyana se sentó frente a ella, sus ojos reflejando la luz danzante del fuego. «Mi gente ha sufrido mucho a manos de los blancos. Mi esposa, mi hijo, murieron en una redada del ejército hace 5 inviernos. Tenía todas las razones para cerrar esa puerta cuando vi tu rostro». Elena sintió un frío que no tenía que ver con el clima. «Pero no lo hiciste». «No». Aiyana extendió su mano y tocó suavemente la frente de Miguel. «Porque cuando vi a tu hijo, recordé el rostro de mi propio bebé, y recordé que antes de ser apache o blanco, somos humanos. El sufrimiento de una madre es universal». Las palabras de Aiyana resonaron en el corazón de Elena con una profundidad que no había esperado. Aquí estaba un hombre que tenía todos los motivos para odiar, para vengarse, para rechazar su pedido de ayuda. Sin embargo, había elegido la compasión por encima del rencor. «No puedo quedarte mucho tiempo», dijo Elena, aunque parte de ella deseaba poder hacerlo para siempre. «Es peligroso para ti tenerme aquí. Si alguien se entera…». Aiyana negó con la cabeza.
Mañana pensaremos en el mañana. Esta noche, tú y tu hijo están seguros. Preparó un lecho cómodo para Elena y Miguel cerca del fuego, usando las mantas más suaves que tenía. Mientras Elena se acomodaba con su bebé, Aiyana se sentó junto al fuego, manteniendo guardia como un centinela silencioso. «Aiyana», murmuró Elena en la oscuridad, «¿qué significa realmente tu nombre?» «Mi madre me lo dio porque nació después de un invierno muy duro», respondió él con voz suave. Decía que yo era su recordatorio de que siempre hay esperanza de renovación, incluso después de los tiempos más oscuros. Elena cerró los ojos, sintiendo por primera vez en meses una sensación de seguridad. No sabía qué deparaba el futuro, no sabía cómo esta historia terminaría, pero por esta noche ella y Miguel estaban protegidos por la bondad inesperada de un hombre que había elegido el amor por encima del odio. En la quietud de la noche del desierto, con el fuego crepitando suavemente y el respirar tranquilo de Miguel en sus brazos, Elena se durmió sin saber que este encuentro fortuito desataría eventos que cambiarían no solo su destino, sino el de toda la región. Afuera las estrellas brillaban con una intensidad particular, como si el universo mismo fuera testigo de este momento donde dos mundos se tocaron a través de la compasión humana más pura. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la pequeña ventana de la cabaña, pintando patrones dorados sobre las mantas donde Elena dormía profundamente por primera vez en semanas. Miguel estaba acurrucado contra su pecho, respirando con la tranquilidad que solo conocen los niños cuando se sienten completamente seguros. Aiyana ya estaba despierto. Había estado así desde antes del alba, observando a esta mujer y su hijo que habían llegado a cambiar el curso de su existencia solitaria. Durante 5 años había vivido en este refugio autoimpuesto, alejado de su tribu, alejado del mundo, refugiado en una soledad que había elegido después de perder todo lo que amaba. Pero algo había cambiado la noche anterior. Cuando vio el rostro exhausto de Elena, cuando escuchó el llanto débil del bebé, algo dormido en su corazón había despertado. No era solo compasión, era un reconocimiento profundo, como si el destino hubiera puesto en su camino una segunda oportunidad de proteger, de amar, de construir algo hermoso sobre las cenizas de su dolor. Preparó silenciosamente un desayuno simple: tortillas frescas, huevos de codorniz, frutos del desierto y té de hierbas medicinales. El aroma despertó a Elena, quien abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. «Buenos días», dijo Aiyana con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «¿Cómo está el pequeño Miguel?» Elena se incorporó revisando instintivamente a su bebé. Miguel había pasado la mejor noche desde su nacimiento, durmiendo profundamente y despertando alerta y aparentemente más fuerte. «Está bien», respondió Elena, sorprendida por lo descansada que se sentía. «Mejor de lo que ha estado desde que nació». Aiyana se acercó con el desayuno y se sentó frente a ella. Los niños sienten cuando están en un lugar seguro, su espíritu se tranquiliza. Mientras desayunaban, Elena observó a Aiyana con nuevos ojos. A la luz del día, pudo apreciar mejor sus facciones, la línea fuerte de su mandíbula, la gentileza inesperada en sus ojos oscuros, la gracia con que se movía a pesar de su imponente físico. Sus manos, grandes y callosas por el trabajo, sostenían la taza de té con una delicadeza sorprendente. «Cuéntame de tu esposa e hijo», se atrevió a preguntar Elena, «si no es muy doloroso». Aiyana miró hacia la ventana, donde el sol del desierto comenzaba a calentar la tierra. «Se llamaba Itzel, estrella en nuestra lengua. Era como la luz del sol después de la tormenta. Y nuestro hijo, Nalnish, tenía apenas 3 años. Su voz se quebró ligeramente. Murieron cuando el coronel Davidson atacó nuestro campamento de invierno. Dijeron que estábamos planeando redadas, pero solo éramos familias tratando de sobrevivir al frío». Elena sintió una punzada profunda de dolor por este hombre. «Lo siento mucho, Aiyana. No puedo imaginar». Después de eso me alejé de mi tribu. No podía estar cerca de otros niños, de otras familias. El dolor era demasiado grande. Miró a Miguel, quien jugaba pacíficamente con sus pequeños dedos. «Hasta anoche, cuando vi a tu hijo.
Por primera vez en 5 años sentí esperanza. Las siguientes horas pasaron en una conversación profunda y reveladora. Elena descubrió que Aiyana no solo hablaba español, sino también inglés y francés, además de varias lenguas nativas. Había comerciado con mexicanos, americanos y otras tribus antes de su tragedia. Era educado, reflexivo, con una comprensión del mundo que iba mucho más allá de los estereotipos que Elena había escuchado sobre los apaches. Mi abuelo decía que un hombre sabio aprende los idiomas de sus vecinos, explicó Aiyana, porque solo entendiendo a otros podemos encontrar caminos hacia la paz. Elena le habló de su vida antes de la tragedia, su educación en un convento de Santa Fe, su amor por los libros y la música, sus sueños de enseñar a los niños. Le contó sobre Thomas, un hombre bueno pero obsesionado con los negocios, y sobre cómo se había sentido sola incluso en su matrimonio. A veces pienso que Miguel y yo estábamos destinados a terminar aquí, dijo Elena, sorprendiéndose de su propia honestidad, como si todo lo que pasó fuera para llevarnos hasta tu puerta. Aiyana la estudió con esos ojos penetrantes. En mi cultura, creemos que las almas gemelas pueden encontrarse en muchas formas, no siempre como esposos, pero como compañeros de alma que se ayudan mutuamente en el camino. El corazón de Elena se aceleró ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Miguel comenzó a llorar. Era un llanto diferente al de los días anteriores, fuerte, saludable, el llanto de un bebé que tenía energía para expresar sus necesidades. «Tiene hambre», dijo Elena preparándose para amamantarlo. «Te traeré más té de hierbas», ofreció Aiyana, «y prepararé un baño tibio para él. Los bebés necesitan sentir el agua como recordatorio del útero materno». Mientras Elena alimentaba a Miguel, observó cómo Aiyana preparaba meticulosamente un pequeño recipiente con agua tibia, agregando hierbas específicas que, explicó, ayudarían a fortalecer la piel delicada del bebé y protegerlo de las erupciones del desierto. «¿Cómo sabes tanto sobre bebés?», preguntó Elena. «Mi hijo, yo lo cuidé mucho cuando nació. Itzel tuvo complicaciones en el parto y tardó en recuperarse. Aprendí a hacer todo, bañarlo, consolarlo, incluso cantar las canciones de cuna que mi madre me había cantado a mí». La imagen de este guerrero apache cantando a su bebé tocó algo profundo en el corazón de Elena. Cuando Miguel terminó de comer, Aiyana se acercó con el baño preparado. «¿Puedo?», preguntó tímidamente. Elena vaciló solo por un momento antes de entregar a Miguel a los brazos fuertes de Aiyana. Ver a su hijo en brazos de este hombre se sintió correcto, de una manera que no podía explicar completamente. Aiyana bañó a Miguel con una gentileza extraordinaria, hablándole suavemente en apache, sus grandes manos sosteniendo con cuidado infinito el pequeño cuerpo. Miguel no lloró. En cambio, parecía fascinado por el rostro de Aiyana, sus pequeños ojos siguiendo cada movimiento. «Le gustas», observó Elena, sintiendo una calidez extraña expandiéndose en su pecho. «Los niños no conocen el prejuicio», respondió Aiyana. «Solo sienten el amor o la ausencia de él». Después del baño, Aiyana envolvió a Miguel en una manta suave y se lo entregó de vuelta a Elena. Pero cuando sus manos se tocaron durante la transferencia, ambos se quedaron inmóviles. Elena sintió una corriente eléctrica subir por su brazo, y en los ojos de Aiyana vio reflejada la misma confusión y atracción que ella sentía. «Elena», dijo Aiyana en voz baja, sin apartar su mirada, «hay algo que necesitas saber sobre mí». Antes de que pudiera continuar, el sonido de cascos de caballos interrumpió el momento. Aiyana se tensó inmediatamente, su cuerpo transformándose en el de un guerrero alerta. Se acercó a la ventana y miró cautelosamente hacia afuera. «Soldados», murmuró. «3 de ellos. Patrulla de reconocimiento». El miedo se apoderó de Elena. «¿Me están buscando?». «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». Aiyana tomó rápidamente algunas provisiones y las metió en una bolsa de cuero. «Hay una cueva en las rocas detrás de la casa. Lleva a Miguel allí y escóndete hasta que se vayan. ¿Y tú?». «Los recibiré normalmente. Soy conocido en la región como un apache pacífico que comercia con los colonos. No sospecharán nada si no te ven». Elena se levantó rápidamente, cargando a Miguel y la bolsa de provisiones. Antes de dirigirse hacia la puerta trasera, se volvió hacia Aiyana.
Ten cuidado, le dijo, sorprendiéndose por la intensidad de su preocupación por él. Aiyana se acercó y sorprendentemente tocó su mejilla con suavidad. Regresa cuando escuches que se van. Esta es tu casa ahora, Elena, tuya y de Miguel. Elena se quedó sin aliento ante sus palabras y el toque íntimo. Sin saber exactamente por qué, se puso en puntas de pie y besó suavemente su mejilla antes de salir corriendo hacia las rocas con Miguel. Escondida en la cueva, Elena pudo escuchar las voces de los soldados hablando con Aiyana. Aunque no podía distinguir las palabras, el tono parecía casual, amistoso incluso. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, escuchó alejarse los cascos. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Aiyana sentado junto al fuego, pero su expresión era sombría. ¿Qué querían?, preguntó Elena. Están buscando a una mujer blanca que desapareció de Santa Fe con un bebé. Al parecer, había algunas deudas pendientes y los acreedores quieren localizarla. Aiyana la miró directamente. Te describieron perfectamente, Elena. El corazón de Elena se hundió. Entonces tengo que irme. No puedo ponerte en peligro más de lo que ya lo he hecho. Aiyana se levantó y se acercó a ella. ¿Y a dónde irás? ¿Cómo sobrevivirán tú y Miguel en el desierto? No lo sé, pero no puedo. Elena. Aiyana tomó sus manos entre las suyas. Hay algo que no te he dicho. Esta tierra donde vivimos oficialmente pertenece al gobierno estadounidense, pero extraoficialmente tengo un acuerdo con las autoridades locales. Pueden registrar esta área, pero no pueden arrestar a nadie que esté bajo mi protección sin evidencia de un crimen real. Elena lo miró confundida. No entiendo. Antes de retirarme aquí yo digamos que prestaba servicios especiales al ejército. Rastreo, interpretación, mediación con las tribus hostiles. Salvé muchas vidas, tanto de soldados como de colonos. Como resultado tengo cierta inmunidad. La revelación sorprendió a Elena. Trabajabas para el mismo ejército que mató a tu familia. Aiyana asintió con amargura. Al principio pensé que si cooperaba, si demostraba que no todos los apaches eran enemigos, podría proteger a mi gente. Pero cuando atacaron nuestro campamento, me di cuenta de que para muchos soldados, un apache bueno era solo un apache muerto. Elena sintió una nueva capa de dolor por este hombre complejo. Entonces, ¿puedes protegerme? Puedo protegerte legalmente, sí. Pero Elena... Aiyana hizo una pausa, luchando claramente con algo interno. Si te quedas aquí, si aceptas mi protección, tiene que ser por las razones correctas. ¿Qué quieres decir? Aiyana tomó una respiración profunda. Quiero decir que en menos de un día ya me he enamorado de ti y de Miguel. Y sé que eso es una locura. Sé que apenas nos conocemos, pero nunca había sentido algo así, ni siquiera con Itzel. Las palabras golpearon a Elena como una revelación. Aiyana, si te quedas solo por seguridad, por conveniencia, sería injusto para ambos. Pero si sientes aunque sea una fracción de lo que yo siento... Elena dejó a Miguel cuidadosamente en su manta y se acercó a Aiyana. Sin decir una palabra, puso sus manos en su pecho y pudo sentir cómo su corazón latía aceleradamente. También me he enamorado de ti, susurró, y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Aiyana envolvió sus brazos alrededor de ella, atrayéndola hacia él. Entonces enfrentaremos juntos lo que venga. Se besaron con una pasión que sorprendió a ambos por su intensidad. Un beso que hablaba de soledad terminada, de esperanza renacida, de amor que trasciende todas las barreras. Miguel, como si sintiera la alegría de su madre, gorjeó felizmente desde su manta. Cuando se separaron, Aiyana apoyó su frente contra la de Elena. Te amo, Elena Martínez, a ti y a Miguel, y juro por la memoria de mi familia que los protegeré con mi vida. Y yo te amo a ti, Aiyana, más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Pero mientras se abrazaban, ninguno de los dos podía imaginar que su declaración de amor había sido escuchada por oídos hostiles y que las consecuencias de este amor prohibido entre mundos estaban a punto de desatar una tormenta que pondría a prueba no solo su compromiso mutuo, sino su capacidad de sobrevivir juntos en un mundo que los vería como enemigos.
El viento del desierto sopló más fuerte esa tarde, como si la naturaleza misma presagiara las pruebas que estaban por venir. 3 semanas habían pasado desde que Elena y Miguel llegaron a la vida de Aiyana, y en ese tiempo habían construido algo hermoso en su pequeño refugio del desierto. Elena había recuperado completamente su fuerza. Miguel había crecido visiblemente más robusto y alegre, y entre Elena y Aiyana había florecido un amor profundo que parecía desafiar todas las probabilidades. Durante el día trabajaban juntos. Elena ayudaba con el jardín y la preparación de comidas, mientras Aiyana le enseñaba sobre las plantas medicinales del desierto y las costumbres de su pueblo. Por las noches, se sentaban junto al fuego compartiendo historias de sus vidas pasadas, sus sueños, sus miedos. Elena había comenzado a aprender algunas palabras en apache y Aiyana le leía poemas en español que había memorizado de un libro que conservaba de sus días como intérprete. Miguel había adoptado a Aiyana como una figura paterna natural. El bebé sonreía más ampliamente cuando Aiyana lo cargaba. Se calmaba instantáneamente con sus canciones de cuna apaches y había comenzado a balbucear sonidos que parecían imitar las cadencias del idioma nativo. Pero su burbuja de felicidad estaba a punto de explotar de la manera más devastadora posible. La mañana del 15 de septiembre comenzó como cualquier otra. Elena estaba amamantando a Miguel bajo la sombra del portal, mientras Aiyana preparaba las herramientas para trabajar en su pequeño campo de maíz. El sol acababa de salir sobre las mesas rocosas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elena con una sonrisa misteriosa. Aiyana se acercó, intrigado. ¿Un día especial? Hace exactamente 3 semanas que llegué a tu puerta, y anoche decidí algo importante. Elena tomó una respiración profunda. Quiero quedarme aquí para siempre, Aiyana. Quiero construir una vida contigo, criar a Miguel contigo. Quiero ser tu esposa, si me aceptas. El rostro de Aiyana se iluminó con una alegría que Elena nunca había visto antes. Se acercó y la besó apasionadamente, con Miguel riéndose entre sus brazos. Elena, eres el regalo más grande que me ha dado la vida. Por supuesto que quiero casarme contigo. Podemos hacer la ceremonia apache tradicional y, si quieres, también una cristiana en el pueblo. Pero su momento de éxtasis fue interrumpido por el sonido inconfundible de muchos caballos acercándose rápidamente. Aiyana se tensó inmediatamente, su instinto guerrero activándose. «Son demasiados para ser una patrulla normal», murmuró, corriendo hacia la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se helara. No eran soldados regulares del ejército. Era una multitud de al menos 40 hombres. Rancheros, comerciantes, algunos soldados fuera de servicio, e incluso algunos apaches de tribus hostiles a la suya. Al frente cabalgaba un hombre que Aiyana reconoció inmediatamente. Coronel James Davidson, el mismo hombre que había ordenado el ataque donde murieron su esposa e hijo. «Elena, toma a Miguel y ve a la cueva, ahora mismo». «¿Qué está pasando?» «Es Davidson. Ha venido con una multitud. Alguien debe haberle dicho que estás aquí». Elena palideció. «¿Davidson? ¿El hombre que mató a tu familia?» «Él mismo, y si está aquí significa que alguien le dijo que una mujer blanca está viviendo con un apache. Para él, eso es toda la excusa que necesita». Elena se levantó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La multitud había rodeado completamente la cabaña. La voz áspera del coronel Davidson se alzó sobre el ruido de los caballos. «Aiyana, sabemos que tienes a la mujer blanca ahí dentro. Sal con las manos arriba». Aiyana tomó su rifle, pero Elena le puso una mano en el brazo. «No», dijo firmemente. «Si sales armado, será la excusa perfecta para matarte». «Elena, no entiendes. Davidson no ha venido a arrestarte. Ha venido a hacer justicia por sus propias manos». Afuera, la voz del coronel se alzó nuevamente. «Tienes 30 segundos, salvaje, o entramos por ti». Aiyana miró a Elena, su mente trabajando rápidamente. «Hay una salida, pero requiere que confíes completamente en mí. Confío en ti con mi vida. Sal conmigo. Deja que vean que estás ilesa, que estás aquí por voluntad propia.
Mi estatus legal todavía significa algo para algunos de esos hombres. Elena asintió, apretando a Miguel contra su pecho. Juntos se dirigieron hacia la puerta. Cuando salieron, el silencio que cayó sobre la multitud fue ensordecedor. Elena pudo ver las caras de shock, ira y disgusto de los hombres que los rodeaban. Algunos de ellos llevaban sogas, otros tenían armas desenfundadas. En el centro, montado en un caballo negro, estaba el coronel Davidson, un hombre alto, delgado, con ojos fríos como el hielo y una sonrisa cruel. Bueno, dijo Davidson, su voz goteando desprecio. Si no es el famoso Aiyana, el apache civilizado, y la pequeña señora Martínez. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que Davidson sabía exactamente quién era ella. «Coronel Davidson», dijo Aiyana con voz firme, «esta mujer está bajo mi protección legal. No ha cometido ningún crimen». Davidson se rió, un sonido áspero y desagradable. «¿Protección legal? ¿De un salvaje? Señora Martínez, este animal la ha secuestrado y probablemente abusado de usted. Pero no se preocupe, hemos venido a rescatarla». «Nadie me ha secuestrado», respondió Elena con voz clara y fuerte, sorprendiendo a toda la multitud. «Estoy aquí por mi propia voluntad». Un murmullo de shock recorrió a los hombres. Davidson entrecerró los ojos. «¿Está diciéndome que una mujer decente, cristiana, elegiría vivir en pecado con un salvaje?» Elena sintió la rabia surgir en su pecho. «Estoy diciéndole que Aiyana me salvó la vida a mí y a mi hijo, y que es más hombre honorable que cualquiera de ustedes». La multitud explotó en gritos de ira. Alguien gritó, «¡Puta de los indios!». Otro gritó, «Ha sido corrompida por el salvaje». Davidson alzó una mano para silenciar a la multitud. «Señora Martínez, está claro que ha sido influenciada por este animal. Pero no se preocupe, la llevaremos de vuelta a la civilización donde podrá recuperar su cordura». «No voy a ninguna parte», declaró Elena firmemente. Davidson sonrió fríamente. «Me temo que no tiene opción en el asunto». Se volvió hacia Aiyana. «Y en cuanto a ti, salvaje, has violado a una mujer blanca. Ese es un crimen capital en estos territorios». Aiyana dio un paso adelante. «Coronel, usted sabe muy bien que tengo un acuerdo con el gobierno territorial. No puede...». «Ese acuerdo se terminó el momento en que pusiste tus sucias manos sobre una mujer blanca», interrumpió Davidson. «Muchachos, tomen a la mujer y al bebé». Varios hombres comenzaron a avanzar hacia Elena. Aiyana se interpuso entre ellos y su familia, pero estaba superado en número 40-1. «Esperen», gritó Elena. «Antes de que hagan algo que puedan lamentar, tienen que saber la verdad». Davidson hizo una seña para que los hombres se detuvieran. «¿Qué verdad, señora?». Elena tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «La verdad es que Aiyana y yo nos amamos. Nos vamos a casar, y él ya es el padre de Miguel en todo lo que importa». La multitud rugió con una furia que Elena nunca había presenciado. Varios hombres levantaron sus armas, otros comenzaron a gritar obscenidades, pero fue lo que pasó después lo que ninguno de ellos había anticipado. Desde las colinas que rodeaban la cabaña apareció otra multitud de jinetes. Pero estos no eran colonos blancos, eran apaches de la tribu de Aiyana, liderados por un hombre mayor con una presencia imponente y vestimentas ceremoniales. Elena reconoció inmediatamente que debía ser alguien muy importante. «¡Abuelo!», gritó Aiyana con sorpresa y alivio. El hombre mayor era Chevello, el jefe de la tribu y abuelo de Aiyana. Había venido con 30 guerreros apache, todos armados y claramente preparados para la batalla. Davidson palideció visiblemente. Una cosa era intimidar a un apache solitario. Otra, completamente diferente, era enfrentar a una partida de guerra apache. Chevello habló en apache, su voz resonando con autoridad. Aiyana tradujo para Elena. «Dice que han venido porque una visión le dijo que su nieto necesitaría ayuda este día». «Diles que se vayan», gritó Davidson. «Esto no es asunto de la tribu». Chevello se dirigió directamente a Davidson en inglés perfecto. «Coronel Davidson, nos encontramos otra vez». Davidson se tensó. Era obvio que tenían historia. «Chevello, pensé que habías aprendido tu lección la última vez». «La única lección que aprendí, coronel,
es que usted es un hombre sin honor que mata mujeres y niños. Chebello miró a Elena y Miguel, luego a Aiyana. Mi nieto me ha enviado palabra de que ha encontrado una nueva familia. He venido a conocerla. Chebello desmontó y se acercó a Elena sin temor, ignorando completamente las armas apuntadas hacia él. Se detuvo frente a ella y la estudió con ojos sabios y gentiles. «Tú eres la mujer que ha devuelto la vida a los ojos de mi nieto», dijo en español. Elena asintió sorprendida de que hablara su idioma. «Señor, Chief Chebello, Aiyana me salvó la vida, y yo lo amo». Chebello sonrió, transformando completamente su rostro severo. «Y él te ama a ti. Puedo verlo. Puedo ver también que el niño ya lleva su espíritu». Miró a Miguel, quien, lejos de estar asustado, extendía sus pequeñas manos hacia el jefe apache. «¿Puedo?», preguntó Chebello. Elena, siguiendo un instinto que no podía explicar, entregó a Miguel al abuelo de Aiyana. El bebé no solo no lloró, sino que se rió deliciosamente cuando Chebello lo alzó hacia el cielo y habló en apache. «He pedido a los espíritus que bendigas a este niño», tradujo Aiyana con voz emocionada. «Mi abuelo dice que Miguel tiene un espíritu fuerte y que está destinado a ser un puente entre mundos». Davidson, furioso por el desarrollo de los eventos, gritó: «Basta de esta farsa. No voy a permitir que una mujer blanca sea corrompida por estos salvajes». Se volvió hacia sus hombres. «Abran fuego». Pero antes de que cualquiera pudiera disparar, algo extraordinario sucedió. 3 de los hombres de Davidson bajaron sus armas. «Coronel», dijo uno de ellos, un ranchero local llamado Bill Thompson, «conozco a Aiyana. Él me salvó la vida el año pasado cuando me atacaron los comanches. Si él dice que la mujer está aquí por voluntad propia, y yo lo conozco también», agregó otro hombre. «Mi hija estuvo enferma de fiebre y sus medicinas la salvaron. No voy a disparar contra él». Un murmullo de incertidumbre recorrió la multitud de Davidson. Era evidente que varios de los hombres habían tenido experiencias positivas con Aiyana y estaban comenzando a cuestionar por qué estaban allí. Davidson se dio cuenta de que estaba perdiendo control de la situación. «Son todos unos cobardes. Ese salvaje los ha engañado». Pero entonces, para sorpresa de todos, Elena dio un paso adelante y habló con una voz que resonó con poder y convicción. «Escúchenme todos», gritó. «Ustedes vinieron aquí pensando que iban a rescatar a una mujer indefensa, pero se equivocan. No necesito ser rescatada, necesito ser respetada». La multitud se calmó, intrigada a pesar de sí misma por la transformación en esta mujer que había llegado al desierto como una refugiada desesperada. «Hace 3 semanas llegué aquí sin nada, sin hogar, sin familia, sin esperanza. Mi bebé se estaba muriendo y yo no tenía fuerzas para salvarlo. Toqué la puerta de este hombre sin saber si viviría o moriría». Elena miró directamente a Davidson, y este salvaje, como ustedes lo llaman, hizo algo que ninguno de ustedes, hombres civilizados, hizo por mí en Santa Fe. Me ayudó sin pedir nada a cambio. Caminó hacia Aiyana y tomó su mano. Este hombre me dio comida cuando tenía hambre, refugio cuando no tenía hogar, medicina cuando mi hijo estaba enfermo. Me protegió cuando estaba vulnerable, me respetó cuando estaba desesperada y me amó cuando pensé que nunca volvería a ser amada. Su voz se hizo más fuerte. «Ustedes hablan de honor, de decencia, de civilización. Pero díganme, ¿cuál de ustedes habría ayudado a una apache si hubiera llegado a su puerta con un bebé muriendo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena tenía razón, y todos lo sabían. «El verdadero salvajismo», continuó Elena, «no está en el color de la piel o en el idioma que hablas. Está en el corazón que se niega a ver la humanidad en otros, y por esa medida, Aiyana es más civilizado que cualquiera de ustedes». Chebello, que había estado escuchando con aprobación creciente, habló nuevamente. «La mujer habla con sabiduría. En mi tribu, ella sería honrada como una visionaria». Davidson, desesperado por recuperar el control, sacó su pistola y la apuntó directamente a Aiyana. «Basta, no voy a escuchar más de esta blasfemia». Pero en ese momento, Miguel, quien había estado tranquilo en brazos de Chebello, comenzó a llorar. No era un llanto de miedo o incomodidad, sino un llanto fuerte y saludable que llenó el aire del desierto.
Y entonces sucedió algo que nadie había anticipado. El llanto de Miguel fue respondido por otro llanto, luego otro y otro. Desde las rocas circundantes comenzaron a aparecer mujeres. Mujeres apaches de la tribu de Chevello, pero también mujeres mexicanas del pueblo cercano, e incluso algunas esposas de los hombres que habían venido con Davidson. Habían seguido en secreto a sus hombres, preocupadas por lo que pudiera pasar. Entre ellas estaba María González, la partera mexicana que había ayudado en el nacimiento de Miguel. Al ver la escena, se abrió paso entre la multitud hasta llegar a Elena. ¡Elena!, gritó María. «Gracias a Dios que estás bien. He estado buscándote por todas partes». Elena se sorprendió de ver a María. «¿Cómo me encontraste?» «Los soldados dijeron que habías desaparecido en el desierto, pero yo sabía que eras más fuerte de lo que pensaban, y cuando escuché los rumores de que una mujer blanca estaba viviendo con un apache». María miró a Aiyana con curiosidad pero sin hostilidad. «Tenía que venir a ver si eras tú». María tomó las manos de Elena. «Niña, he estado preocupada. Después de que te fuiste de Santa Fe, supe la verdad sobre las deudas de Tomás. Los acreedores mintieron. No había deudas reales. Solo querían quedarse con sus propiedades». La revelación golpeó a Elena como un rayo. «¿Qué quieres decir?» «Tomás tenía seguros, inversiones que sus socios ocultaron después de su muerte. Eres rica, Elena. Siempre lo fuiste. Te echaron para quedarse con tu herencia». Davidson palideció. Si Elena era realmente rica, si había sido víctima de fraude, su posición legal era completamente diferente. No podía simplemente tomarla por la fuerza. Pero María no había terminado. Se volvió hacia la multitud de hombres. «Y ustedes deberían avergonzarse. Esta mujer ha sufrido bastante sin que vengan a intimidarla más». Una por una las otras mujeres comenzaron a hablar. Las esposas de los rancheros hablaron de cómo Aiyana había ayudado durante las sequías, proporcionando agua y medicina. Las mujeres apaches contaron historias de cómo había servido como mediador de paz, evitando conflictos que podrían haber costado muchas vidas. Incluso algunas de las mujeres mexicanas del pueblo admitieron que habían comerciado con Aiyana durante años y que siempre había sido honesto y justo en sus tratos. Davidson se dio cuenta de que estaba perdido. Su multitud se estaba desintegrando. Las mujeres estaban del lado de Elena y Aiyana, y su justificación legal para estar allí había desaparecido. Pero un hombre como Davidson no se rendía fácilmente. Con una sonrisa cruel, jugó su última carta. «Muy bien», dijo, guardando su pistola. «Quizás no pueda arrestarlos hoy, pero marquen mis palabras. Este territorio no es lo suficientemente grande para los dos, Aiyana. Y la próxima vez que nos encontremos, no habrá mujeres aquí para protegerte». Con eso, Davidson dio la vuelta a su caballo y se alejó, seguido por los pocos hombres que aún le eran leales. Pero Elena sabía que esto estaba lejos de terminar. Davidson era un hombre peligroso con conexiones poderosas, y ahora tenía una vendetta personal, no solo contra Aiyana, sino contra ella también. Chevello se acercó a Elena y Aiyana, todavía cargando a Miguel. «Hija mía», le dijo a Elena en español, «has mostrado gran valentía hoy, pero también has hecho un enemigo peligroso». Elena asintió. «Lo sé, pero no podía quedarme callada mientras trataban de separarnos». Chevello sonrió. «Por eso serás bienvenida en nuestra tribu, y por eso sé que mi nieto ha elegido bien». Se volvió hacia Aiyana. «Nieto, es hora de que regreses a casa. Ya has estado solo demasiado tiempo». Aiyana miró a Elena buscando su aprobación. Ella asintió. «Sí, abuelo. Es hora de que regresemos a casa, los tres». Mientras la multitud se dispersaba y las mujeres se acercaban para felicitar a Elena y conocer a Miguel, ella se dio cuenta de que este día había cambiado todo. Ya no era una refugiada desesperada dependiendo de la bondad de un extraño. Era una mujer que había encontrado su fuerza, su voz y su lugar en el mundo, pero también sabía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Davidson no se rendiría fácilmente, y los prejuicios de ambas culturas no desaparecerían de la noche a la mañana. Sin embargo, mientras miraba a Aiyana sosteniendo a Miguel, rodeado por su tribu que los había aceptado como familia,
Elena sintió una paz profunda. Habían superado la primera gran tormenta. Juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que viniera después. El sol del desierto comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Era el final de un día que había comenzado con una propuesta de matrimonio y había terminado con una declaración de guerra. Pero también era el comienzo de una nueva vida para Elena, Aiyana y Miguel, una vida que valdría la pena luchar por ella. 6 meses después del confrontamiento con Davidson, Elena despertó en la aldea Apache, donde ahora vivía con Aiyana y Miguel. Había sido un periodo de transformación extraordinaria, lleno de desafíos que habían fortalecido no solo su amor, sino su determinación de construir un futuro juntos contra todas las probabilidades. El poblado Apache había recibido a Elena con una mezcla inicial de curiosidad y reserva, pero su sinceridad, su disposición a aprender sus costumbres y su obvio amor por Aiyana habían ganado gradualmente los corazones de la tribu. Miguel, ahora un bebé robusto de 8 meses, era adorado por todos y había comenzado a balbucear palabras en apache antes que en español o inglés. Elena se había convertido en la mediadora no oficial entre la tribu y los colonos mexicanos de la región, utilizando su educación y su nueva comprensión de ambas culturas para facilitar el comercio y resolver disputas. Su casa se había convertido en un punto de encuentro donde mujeres de diferentes trasfondos venían a buscar consejo, medicina y simplemente amistad. Pero Davidson no había olvidado su promesa de venganza. La mañana del 15 de marzo de 1879 comenzó con noticias alarmantes. Chevello llegó corriendo a la casa de Elena y Aiyana con información que había recibido de sus exploradores. Davidson viene, anunció sin preámbulos, esta vez con el ejército regular, 50 soldados, 2 cañones y órdenes oficiales del territorio. Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Órdenes de qué? Dice que esta tribu ha estado comerciando armas con apaches hostiles. Dice que tenemos prisioneros blancos. Chevello miró directamente a Elena. Dice que tú eres una prisionera y que Miguel ha sido adoptado ilegalmente por salvajes. Aiyana se levantó abruptamente, su rostro endureciéndose con determinación. Es una mentira, y él lo sabe. Por supuesto que es una mentira, acordó Chevello, pero tiene documentos oficiales, y en los territorios los documentos oficiales a menudo importan más que la verdad. Elena se acercó a la ventana cargando a Miguel. A lo lejos podía ver la polvareda que levantaban los caballos acercándose. Esta vez, Davidson había venido preparado para una guerra. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. 1 hora, tal vez menos. Elena tomó una respiración profunda, sintiendo cómo toda su transformación de los últimos meses se cristalizaba en este momento. Ya no era la mujer desesperada que había llegado al desierto, era Elena Martínez de Aiyana, madre, esposa en todo, excepto en el papel legal, y miembro respetado de 2 comunidades. Entonces no huiremos, declaró con una firmeza que sorprendió incluso a Aiyana. Es hora de enfrentar esto de una vez por todas. Aiyana la miró con preocupación. Elena, Davidson no viene a hablar esta vez. Viene a destruirnos. Lo sé, pero tengo un plan. Elena se volvió hacia Chevello. ¿Cuántos guerreros podemos reunir? 30, tal vez 40. Pero Elena, no podemos luchar contra el ejército americano. Eso sería el fin de nuestra tribu. Elena sonrió, pero era una sonrisa llena de determinación astuta. ¿Quién habló de luchar? Vamos a hacer algo mucho más poderoso. Vamos a mostrarles la verdad de tal manera que no puedan ignorarla. En la siguiente hora, Elena organizó la respuesta más audaz de su vida. Envió mensajeros urgentes a todos los pueblos mexicanos de la región, a los ranchos donde Aiyana había ayudado a las familias, a las mujeres que habían sido testigos del confrontamiento anterior. Pidió a todos que vinieran como testigos de la verdad. Cuando Davidson llegó con sus 50 soldados, no encontró una aldea apache típica preparándose para la guerra. En cambio, encontró una reunión extraordinaria. Más de 200 personas de todas las razas y procedencias imaginables, todos reunidos en un gran círculo en el centro de la aldea. Había familias mexicanas completas, rancheros blancos con sus esposas e hijos,
comerciantes, incluso algunos soldados que habían servido anteriormente con Aiyana y habían venido por respeto hacia él. En el centro del círculo estaban Elena, Aiyana, Miguel y Chebello. Davidson desmontó, claramente desconcertado por el escenario. ¿Qué diablos es esto? Elena se levantó cargando a Miguel, quien llevaba puesto un pequeño atuendo apache que las mujeres de la tribu habían hecho especialmente para él. Su presencia comandó inmediatamente la atención de todos. «Coronel Davidson», dijo Elena con voz clara y fuerte, «ha venido aquí con mentiras y acusaciones falsas. Ha venido a separar a una familia amorosa basándose en prejuicios y odio personal». Davidson desenfundó un documento oficial. «Señora Martínez, tengo órdenes oficiales del territorio de Arizona para rescatarla a usted y a su hijo de estos salvajes». «¿Y quién solicitó esas órdenes?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Davidson vaciló por un momento. «Ciudadanos preocupados de Santa Fe». En ese momento, María González se levantó de entre la multitud. «Mentiroso. Los únicos ciudadanos preocupados de Santa Fe son los hombres que robaron la herencia de Elena». María se acercó al centro del círculo, cargando una bolsa de documentos legales. «Coronel, tengo aquí las pruebas de que Elena Martínez es legalmente rica, que fue víctima de fraude y que tiene todo el derecho de vivir donde ella elija». Davidson se puso pálido. «Eso no cambia el hecho de que está viviendo con salvajes, corrompiendo a su hijo. Basta». La voz que interrumpió a Davidson no fue la de Elena o Aiyana. Fue la de un hombre mayor que Elena reconoció inmediatamente, el padre Miguel Santos, el sacerdote de Santa Fe que la había casado con Tomás. El padre Santos se acercó al centro del círculo, apoyándose en su bastón. «Coronel Davidson, he viajado 2 días para estar aquí porque escuché rumores de lo que planeaba hacer». Se volvió hacia Elena con una sonrisa cálida. «Hija mía, cuando desapareciste de Santa Fe, estaba muy preocupado, pero ahora veo que Dios tenía un plan diferente para ti». Elena se sorprendió de ver al anciano sacerdote. «Padre Santos, ¿cómo supo dónde encontrarme?» Las noticias viajan rápido en estas tierras, especialmente las noticias de amor que trascienden las barreras. Miró a Aiyana con respeto. «He escuchado muchas historias sobre este hombre, sobre su honor, su gentileza, su sacrificio por otros». Se volvió hacia Davidson. «Coronel, he venido aquí para realizar una ceremonia». Davidson frunció el ceño. «¿Qué ceremonia?» «Una ceremonia de matrimonio entre Elena Martínez y Aiyana». El padre Santos sonrió. «Verá, aunque mi iglesia tiene muchas reglas, también enseña que Dios juzga el corazón, no el color de la piel. Y he visto suficiente del corazón de este hombre para saber que es puro». La multitud murmuró con sorpresa y emoción. Elena miró a Aiyana con lágrimas en los ojos, y él le sonrió con todo el amor del mundo. «Además», continuó el padre Santos, «he investigado la situación legal. Elena Martínez es una mujer libre, rica, y con todos los derechos para elegir su propio destino. No hay ley que prohíba su matrimonio con Aiyana». Davidson estaba furioso. «Esto es ridículo. No voy a permitir esta farsa». Pero entonces uno de sus propios soldados se adelantó. Era el sargento Bill Thompson, el mismo ranchero que había bajado su arma en el confrontamiento anterior. «Coronel», dijo Thompson firmemente, «con todo respeto, no veo ningún crimen aquí. Veo a una mujer que ha elegido libremente su vida y a un hombre que la ha tratado con honor». Otros soldados comenzaron a murmurar su acuerdo. Varios de ellos conocían la reputación de Aiyana como explorador y mediador. Davidson se estaba quedando sin apoyo incluso entre sus propias tropas. En ese momento crítico, Elena hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Davidson y le habló directamente, con una voz llena de compasión en lugar de ira. «Coronel Davidson», dijo suavemente, «puedo ver el dolor en sus ojos. Puedo ver que ha sufrido pérdidas en esta frontera, pero llenar ese dolor con odio solo creará más sufrimiento». Davidson la miró con sorpresa, desarmado por su gentileza inesperada. «Mi esposo me contó sobre los ataques apaches, sobre los soldados que han muerto», continuó Elena, «y sé que usted ha perdido hombres buenos, pero Aiyana no es responsable de esas muertes».
Él ha dedicado su vida a construir puentes, no a quemarlos. Elena miró hacia Miguel, quien estaba jugando tranquilamente en brazos de una mujer apache. Mi hijo crecerá conociendo ambos mundos. Hablará inglés, español y apache. Entenderá las costumbres de todos sus pueblos. Será un puente hacia la paz que usted y otros como usted han estado buscando. Davidson luchó visiblemente con sus emociones. Pero los ataques, las muertes, continuarán mientras hombres en ambos lados elijan el odio por encima del entendimiento, respondió Elena. Pero también pueden terminar cuando hombres valientes elijan un camino diferente. Chevello se levantó y se acercó a Davidson. Coronel, mi tribu ha estado en paz durante 2 años. No hemos atacado ningún asentamiento, no hemos robado ganado. Todo lo contrario, hemos comerciado honestamente, hemos ayudado a familias en necesidad, hemos servido como mediadores con otras tribus. Miró hacia Elena y Aiyana. Esta mujer y mi nieto representan un futuro donde nuestros hijos pueden crecer sin miedo. ¿No es eso por lo que todos hemos estado luchando? Davidson miró alrededor del círculo de rostros expectantes. Vio a familias mexicanas que habían sido ayudadas por Aiyana, a rancheros blancos que lo respetaban, a mujeres de todas las razas que habían encontrado en Elena una amiga y consejera. Vio a soldados bajo su propio comando que claramente no apoyaban su misión de venganza. Finalmente, miró a Miguel, quien había comenzado a gatear hacia él con la curiosidad inocente de un bebé. Cuando Miguel llegó a sus pies y alzó sus pequeñas manos pidiendo ser cargado, algo se quebró en el corazón endurecido de Davidson. Con manos temblorosas, alzó al bebé. Miguel lo miró con ojos grandes y curiosos, sin miedo, sin prejuicio, solo con la apertura natural de un niño hacia el mundo. «Dios mío», murmuró Davidson, «¿qué he estado haciendo?» Elena se acercó suavemente. Ha estado tratando de sanar su dolor de la única manera que conocía, pero hay un camino mejor. Davidson miró a Elena, luego a Aiyana, luego al bebé en sus brazos. Yo maté a su esposa e hijo», le dijo a Aiyana con voz quebrada. «¿Cómo puede no odiarme?» Aiyana se acercó y puso una mano en el hombro de Davidson. «Porque el odio mató a mi familia, no usted. El odio de ambos lados. Y he aprendido que solo el amor puede romper ese ciclo». Davidson comenzó a llorar, lágrimas que había estado reprimiendo durante años de dolor y culpa. No sé cómo hacer las paces con lo que he hecho». El Padre Santo se acercó. «Hijo mío, la redención comienza con un solo paso hacia la verdad». Davidson miró hacia sus soldados, luego hacia la multitud reunida. Con voz firme, hizo una declaración que nadie había esperado. «Soldados», ordenó, «guarden sus armas. No hay prisioneros aquí, no hay crímenes que castigar». Miró directamente a Elena. «Señora Martínez, mis disculpas por haberla molestado. Usted es libre de vivir su vida como elija». Se volvió hacia Aiyana. «Y usted, señor, porque veo ahora que es un hombre de honor, tiene mi respeto». La multitud estalló en aplausos y gritos de alegría. Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El Padre Santos alzó sus manos pidiendo silencio. «Si no hay más objeciones», dijo con una sonrisa, «me gustaría proceder con la ceremonia de matrimonio». Elena miró a Aiyana, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «¿Estás listo para casarte conmigo frente a Dios y 2 mundos?», le preguntó en voz baja. «He estado listo desde el momento en que tocaste mi puerta», respondió él tomando sus manos. La ceremonia que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera ocurrido en esa región. El Padre Santos condujo los votos cristianos en español, mientras Chevello realizó simultáneamente la ceremonia apache tradicional. Elena llevaba un vestido blanco simple que las mujeres del pueblo habían cosido durante la noche, decorado con patrones apaches bordados en hilos de colores brillantes. Aiyana vestía su mejor camisa de ceremonia, con un collar de turquesa que había pertenecido a su padre. Miguel, ahora en brazos de María González, gorjeó alegremente durante toda la ceremonia, como si entendiera que este era un momento de gran alegría. Cuando el Padre Santos declaró, «Los pronuncio marido y mujer», y Chevello añadió su bendición en apache,
La multitud rugió con una celebración que se podía escuchar por millas. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Davidson se acercó a la pareja recién casada. «Señor y señora Aiyana», dijo formalmente, «me gustaría hacer una propuesta». Elena y Aiyana lo miraron con curiosidad. El territorio necesita mediadores, personas que puedan comunicarse con todas las comunidades. Me gustaría ofrecer a Aiyana una posición oficial como agente de paz territorial, con un salario completo y reconocimiento gubernamental. Davidson miró a Elena. «Y señora, sus habilidades como mediadora entre comunidades son evidentes. El territorio también podría beneficiarse de sus servicios como consejera cultural». Elena intercambió una mirada significativa con Aiyana. Esta oferta representaba no solo estabilidad financiera, sino reconocimiento oficial de su lugar en la sociedad territorial. «Aceptamos», dijo Aiyana después de un momento, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que trabajemos para establecer escuelas donde niños de todas las razas puedan aprender juntos, donde se enseñe inglés, español y apache, donde la próxima generación crezca sin los prejuicios que han causado tanto dolor». Davidson asintió solemnemente. «Esa es una excelente idea. Será mi primera recomendación al gobernador territorial». La celebración que siguió duró 3 días. Familias de toda la región vinieron a honrar a la nueva pareja y a celebrar lo que muchos vieron como el comienzo de una nueva era de entendimiento. Durante esos 3 días, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado desde la desesperación hasta este momento de triunfo. Había perdido una vida, pero había ganado otra mucho más rica y significativa. En la última noche de celebración, mientras Elena y Aiyana se sentaban bajo las estrellas del desierto con Miguel dormido entre ellos, ella le hizo una pregunta que había estado en su mente. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, «de haber abierto la puerta esa noche?» Aiyana sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Elena, esa noche me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me devolviste la capacidad de amar, de esperar, de creer en el futuro». Miró a Miguel, quien dormía tranquilamente. «Y me diste un hijo, no por sangre, pero por amor, por elección». Elena se acurrucó contra él. «Te amo, esposo mío, y yo te amo, esposa mía». Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Elena pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. María González había decidido mudarse a la región y abrir una clínica médica que serviría a todas las comunidades. El padre Santos había comenzado planes para construir una iglesia que daría la bienvenida a feligreses de todas las razas. Incluso Davidson había encontrado un nuevo propósito, trabajando para sanar las heridas que él mismo había ayudado a crear. Pero quizás el cambio más significativo se vio en los niños. En las semanas siguientes a la boda, Elena notó algo hermoso. Niños mexicanos, apaches y blancos jugando juntos en el mercado semanal, compartiendo comida, aprendiendo palabras en los idiomas de los otros. Miguel crecería en este mundo de posibilidades infinitas, donde su herencia mixta sería vista no como una fuente de conflicto, sino como una bendición que le permitiría servir de puente entre mundos. Epílogo. 5 años después, Elena Aiyana se despertó al sonido de la risa de niños jugando afuera de su casa. Se había convertido en una de las figuras más respetadas del territorio de Arizona, conocida por su trabajo estableciendo escuelas interculturales y mediando disputas entre comunidades. Miguel, ahora un niño de 5 años y medio, corría por el patio jugando con niños de todas las razas, hablando fluidamente en 3 idiomas y sirviendo sin saberlo como un ejemplo viviente de que la armonía entre culturas no solo era posible, sino hermosa. Aiyana había construido una reputación como uno de los agentes de paz más efectivos en todo el territorio. Su trabajo había llevado a tratados duraderos entre varias tribus y los asentamientos blancos, y las escuelas que él y Elena habían establecido se habían convertido en modelos copiados en otros territorios. Pero para Elena, el verdadero triunfo no estaba en los reconocimientos oficiales o en los cambios sociales que habían ayudado a crear. Estaba en los momentos cotidianos, en la forma en que Aiyana todavía la miraba cada mañana como si fuera un milagro,
en cómo Miguel los llamaba papá y mamá, con igual amor y confianza, en las cartas que recibían de familias de toda la región, contándoles cómo su ejemplo había inspirado otros matrimonios interculturales y comunidades más tolerantes. Una tarde, mientras Elena enseñaba a un grupo mixto de niños en su escuela, uno de los estudiantes mexicanos alzó la mano. «Señora Aiyana, ¿es verdad que usted llegó aquí sin nada y ahora es famosa?» Elena sonrió, recordando a la mujer desesperada que había tocado la puerta de Aiyana años atrás. «No llegué sin nada, querido. Llegué con lo más importante que puede tener una persona, un corazón abierto al amor y al cambio». Miró por la ventana hacia donde Aiyana estaba enseñando a Miguel y otros niños sobre las plantas medicinales del desierto. «Y aprendí que a veces, cuando perdemos lo que pensamos que queremos, encontramos exactamente lo que necesitamos». Otro niño, este apache, preguntó: «¿Y qué necesitaba usted?». Elena puso su mano sobre su corazón. Necesitaba aprender que el amor verdadero no conoce fronteras, que una familia se construye con el corazón, no solo con la sangre, y que cuando elegimos la compasión por encima del miedo, podemos cambiar el mundo, una persona a la vez. Esa noche, después de que Miguel se durmiera entre historias contadas en 3 idiomas, Elena y Aiyana se sentaron en su portal mirando las estrellas del desierto. «¿Alguna vez imaginaste que tu acto de bondad esa noche cambiaría tantas vidas?», preguntó Elena. Aiyana la atrajo hacia él. «Mi abuelo siempre decía que cuando lanzas una piedra en un estanque, las ondas llegan a orillas que nunca podrías ver. Pero no, nunca imaginé que abrir mi puerta a una mujer desesperada con un bebé me traería tanto amor, tanta alegría, tanto propósito». Elena sonrió. «Y yo nunca imaginé que tocar la puerta de un desconocido me llevaría a casa». Bajo las estrellas eternas del desierto de Arizona, en una región que había conocido demasiado conflicto y dolor, una familia pequeña pero extraordinaria había demostrado que el amor verdadero podía conquistar cualquier barrera, sanar cualquier herida y crear esperanza donde antes solo había existido el miedo. Su historia se convirtió en leyenda en la región, contada alrededor de fogatas durante generaciones. La historia de una mujer que perdió todo pero ganó mucho más, de un hombre que eligió el amor por encima de la venganza, y de un bebé que creció para convertirse en símbolo viviente de que la unidad es posible cuando las personas eligen ver la humanidad en los demás. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento susurra entre los saguaros y las estrellas brillan con particular intensidad, los viajeros aún pueden escuchar el eco de una verdad simple pero poderosa: que un solo acto de compasión puede cambiar el mundo, y que el amor verdadero siempre encuentra un camino.